Buenas tardes, mi nombre es Jesús Saturno y esta exposición es en cumplimiento con la última actividad de la materia de Ingeniería Química, donde vamos a estar realizando una pequeña exposición donde estaremos hablando del proceso de deshidratación del gas natural en una planta de extracción de líquidos de gas natural, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que una planta de extracción de líquidos del gas natural por expansión criogénita, que es el nombre que adopta, está constituida por un conjunto de tecnologías diversas, diferentes entre sí, a las cuales se le conoce como unidades básicas o subsistemas. Sin embargo, esta exposición se va a resumir o se va a basar única y exclusivamente en el sistema de deshidratación y estaremos presentando algunos principios básicos y característicos de este tipo de tecnologías o procesos. Ok, en esta segunda diapositiva vamos a hablar del esquema del proceso de extracción. Una planta de extracción de líquidos funciona de la siguiente forma. Principalmente el gas se deshidrata usando dos sistemas diferentes, para empezar por ahí. Luego, este gas pasa por una serie de intercambiadores de calor donde se irá bajando la temperatura del gas. Esa es la intención para que la disminución de la temperatura sea de manera gradual. El gas ya deshidratado, una vez pasa por una válvula JT, esta misma pasa por un turboexpansor donde la presión del gas disminuye. Esta disminución se hace de manera drástica, por ende la temperatura también lo hace, es decir, la temperatura también disminuye. Una vez el producto obtenido del turboexpansor ingresa a través de una torre destanizadora, donde por el fondo sale el líquido del gas natural, que es el último proceso que vemos en la imagen. Es decir, es una mezcla de propano y de fracciones más pesadas por el tope del gas residual, que en este caso es el metano y el etano, que luego va a un turbocompresor y obviamente en este turbocompresor de cierta manera pues se habla de lo que son las instalaciones de gas de entrada. Bien, ahora siguiendo con la siguiente lámina, donde daremos continuidad al proceso, estaremos hablando de lo que son las instalaciones de gas de entrada, ¿sí? El proceso inicia en donde entra el gas proveniente del gasoducto, por lo cual este es recibido por los separadores o por los preparadores fuera de los límites de la batería, como lo vemos acá en la representación de la imagen. El gas luego entra a flujo controlado hacia 5 depuradores para separar cualquier líquido que haya sido arrastrado desde los slugacher, que es el nombre como tal que tiene la fase de la herramienta. Estos son separadores de 3 fases, es decir, son trifásicos, de manera que cualquier agua libre pueda ser separada y drenada mediante las botas de seguridad, que en este caso ejecutan los vapores provenientes de los depuradores. Estos mismos se combinan a través de un cabezal común. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del siguiente proceso. Acá, vamos por acá. Por las necesidades de deshidratar el gas. Ok, las instalaciones de facilidades de entrada tienen las siguientes funciones, que las vamos a estar mencionando. Ok, primero que nada, recibir el gas de alimentación a la planta, ¿sí? Dosificar los flujos de entrada al interior de la misma. Como segunda función está separar los líquidos que se condensan de los gases que entran a los límites de batería de la planta. Como tercera función está separar el agua de los condensadores de hidrocarburos que se condensan del gas entrando a la planta. Como cuarta función está enviar el agua separada a las instalaciones de entrada a su disposición final. Y por último, enviar los condensadores de hidrocarburos a recuperación como producto. Siguientemente está proveer los mecanismos para el control de flujo para el gas alimentado a la planta. ¿Ok? Acá, donde vamos a hablar de lo que es la necesidad de deshidratar el gas. Ok, el gas natural como tal absorbe agua en contacto con ella. Cuando el tiempo de contacto
la temperatura y la presión lo permiten. Claro está, el gas natural puede llegar a saturarse, es decir, a mantener en su estructura la máxima cantidad de agua posible a las condiciones dadas. Si el gas natural húmedo se somete a ciertos cambios de temperatura, de presión, este puede caer en la zona de generación de sólidos como hidratos y agua sólida. En plantas de extracción criogénitas ocurrirían serios taponamientos si el gas húmedo se llega a tener de cierta manera algún punto de rocío con el agua superior a las temperaturas de enfriamiento de la planta, entrando obviamente al interior de la misma, ¿sí? Por ejemplo, el logro del punto de rocío, de cierta manera se puede decir que es suficientemente bajo. El agua en el gas natural procesado en plantas de expansión criogénitas se logra mediante la combinación de dos tecnologías de secado. La tecnología de cierta manera principal es la tecnología por absorción en trienglicol. Obviamente este tipo de procesos o esta tecnología es capaz de llevar el contenido del agua en el gas natural desde que es saturado hasta un valor aproximado de 4 a 5 millones de pies cúbicos estándar por día, que es en este caso la unidad con la que se tiende a medir. Avanzando en el proceso, luego de pasar por los separadores de entrada, a continuación el gas ingresa al fondo del contactor de alta temperatura. Esto como tal es la parte del proceso donde el gas es deshidratado hasta obtener un contenido de agua con un punto de resistencia entre los 26 grados Fahrenheit a los 980. ¿Sí? Por lo general en este tipo de procesos se obtiene un peso de 99,1%. Este es alimentado a la parte superior del contactor y fluye hacia abajo por la columna. Obviamente este tipo de procesos es regenerado en un reconcentrador a fuego directo a una temperatura que oscila entre los 375 y los 400 grados Fahrenheit. Esto se introduce en un gas de despojo a fin de reducir el punto de ebullición del test y puede ser utilizado para lograr mayores concentraciones. Por lo general, si se llega a obtener un punto de rocío más bajo en el gas, ¿de acuerdo? Entonces, ya para finalizar en lo que es el tema del proceso, el gas natural para ser procesado en la planta de extracción de líquidos del gas natural, por lo general, a través del proceso de expansión criogénita, requiere de cierta manera de un menor contenido de humedad, que es logrado, ¿sí?, en todas las tecnologías conocidas de absorción del agua en TEG. Esta situación hace que el secado del gas, una vez que sale de la planta TEG, se complemente con la tecnología de absorción del agua en lechos de tamices moleculares, los cuales a nivel de condiciones de operación adecuadas son capaces de llevar el contenido de agua en el gas hasta 0,01 partes por millón, que es la unidad utilizada para este indicador. Esta concentración del agua en el gas natural garantiza que el punto de rocío del agua sea capaz de pasar por las zonas criogénitas de la planta sin necesidad de la condensación como proceso adicional. Los tamices moleculares en el proceso permiten la absorción física en la superficie interna de sus poros a las moléculas que, pasando a través de ella, de cierta manera generan una capacidad de absorción a las condiciones de operación de los lechos de tamices moleculares que se ejecutan en el proceso. El sistema consiste en 3 torres de absorción. 2 de ellas siempre se encuentran o se ejecutan en un proceso de operación, mientras la cuarta es atravesada por un proceso de regeneración. La absorción de las moléculas sobre la superficie del sólido es favorecida de cierta manera a baja temperatura
y al estar presente una alta presión. Esto obviamente permite la absorción del agua en los lechos de las tamices moleculares en la etapa del secado del gas. Por parte contraria, la desorción de las moléculas del agua pasan por un proceso de regeneración de los lechos de las tamices moleculares. Esto obviamente ocurre cuando se presenta una baja presión y una alta temperatura, caso opuesto a lo antes mencionado. La regeneración del lecho se hace haciendo fluir a través del mismo gas residual a 475 psi de presión y 600 grados Fahrenheit de temperatura. El gas que pasa a través del lecho a esta condición recibe el nombre de gas de regeneración. El lecho, ya una vez regenerado, se ha de enfriar en dos etapas. En una primera etapa se hace pasar el gas residual a una temperatura de 120 grados Fahrenheit y en la etapa siguiente se hace pasar lentamente el gas de entrada hasta alcanzar el equilibrio térmico. Una vez finalizado el enfriamiento y presurizado el lecho de tamices moleculares, este está listo para ser incorporado a la línea de flujo del proceso una vez ya ejecutado en esta etapa. La absorción y desorción del agua en los lechos es un ciclo que se repite de manera constante. El arreglo de los lechos sólidos en una planta de extracción incluye de cierta manera varios lechos sincronizados, el que cuando un lecho de absorción absorbe la máxima cantidad de agua que operacionalmente le es permitida, esta misma es sacada de la línea del proceso, a la cual se incorpora un lecho regenerado en el que estaba a la espera. El lecho desincorporado de la línea pasa a ser regenerado de tal forma que cuando algún otro lecho sea desincorporado por algún motivo de la línea de proceso, él ha de estar disponible para hacer un proceso de incorporación al proceso inicial de secado del gas. El tiempo de duración de los ciclos se establece en el diseño y se confirma en la operación. La filosofía es operar los lechos en ciclos largos de tiempo para evitar realmente el deterioro de los tamices sólidos por muy frecuentes ciclos de regeneración, que en este caso son los ciclos de absorción, regeneración y enfriamiento que se tengan. Ya obviamente, teniendo clara la teoría, este proceso lo vamos a estar explicando o lo vamos a estar plasmando en las diapositivas en las cuales adjuntaremos el link del video que acabamos de realizar.